Querido Padre, aquí estamos frente a tu presencia, porque tú eres santo, porque tú eres puro. Venimos ante ti, Señor, para que nos llenes de tu luz, para que nos limpies con tu sangre y para que nos hables a nuestro corazón. Traduce este mensaje a la necesidad de cada uno de los que han venido este sábado, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía. Que podamos dejar de lado todo pensamiento que nos distraiga de este encuentro contigo y que podamos refrescar nuestra vida con tu agua viva, por Jesús. Amén. Muy bien, queridos. Quiero decirles que a Dios le encantan los regalos. ¿A quién le gustan los regalos? Alce la mano. Dios nos dejó 3 regalos en el Edén, en la creación. ¿Saben cuáles son? El regalo del sábado, ¿no es cierto? Nos regaló un día para reposar. Bendito sea el Señor que tenemos este día para desconectarnos, para olvidarnos de la vida cotidiana. Está científicamente comprobado el bienestar y la bendición que representa tener un día de reposo. Ese fue uno de los regalos que Dios nos dio, pero nos dio 3. ¿Cuál es el otro? ¿Saben cuál es? El trabajo. ¿Quién dice amén? No, el trabajo no es castigo, el trabajo fue un regalo de Dios para edificar nuestro carácter. El trabajo no tiene nada de malo, el trabajo fue un regalo de Dios en la creación. Dios puso a Adán a trabajar, fue un regalo. ¿Y saben cuál fue el tercer regalo? La familia. Qué hermoso regalo nos dio Dios, la familia. Aunque a veces cuando pensamos en familia, cuando retrocedemos en nuestra mente quizás a nuestros padres, a nuestros abuelos, quizás alguien de los que están aquí cuando piensa en familia, piensa en algo doloroso. Puede ser. El pecado ha trastornado estos regalos que Dios nos dio. Pero quiero decirles que más importante que su familia de origen, donde tal vez las cosas no fueron tan hermosas como quisieras, más importante que tu familia de origen es el legado que estás dejando en tu familia actual. Amén. Y Dios está para ayudarnos a construir familias que vayan al reino de los cielos. Yo quiero hacerle una pregunta hoy a los jóvenes que le hice a Matthew y a David hoy en el desayuno cuando nos quedamos ahí juntos, y yo sé que esa pregunta no se la esperaban. Jóvenes, respóndanme, por favor. ¿Cómo se ha portado tu mamá? Muy bien, sincero, no se puede mentir, mijo, y menos en la iglesia, ¿no es cierto? Está bien. ¿Cómo se ha portado tu mamá? Está apretando ahí la mano. ¿Cómo se ha portado tu mamá? Mal. Ok, está bien. No le voy a preguntar al Mateo y al David porque se rieron cuando les pregunté en el desayuno. No acostumbran a preguntarnos cómo se portan las mamás y los papás, ¿no es cierto? Pero quiero decirles, queridos hijos, que los papás y las mamás también estamos en construcción. También es la primera vez que vivimos. También estamos aprendiendo junto con ustedes muchas cosas. Y por eso es tan hermosa la iglesia, porque en este lugar Dios nos va edificando, nos va enseñando juntos. Nos va moldeando con paciencia, porque la familia es el lugar donde nosotros podemos y debemos experimentar el amor de Dios. Así que yo no sé si aquí hay gente adulta también que tal vez dice, no, pero yo no tengo hijos, yo no estoy criando. Bueno, pero tal vez es abuelo. Conozco demasiados casos de personas que han conocido a Jesucristo, que se han entregado a Dios por la influencia de una abuela cristiana, por la influencia de un abuelo que lo llevaba a la iglesia. Así que si tal vez usted hoy no está criando, sus hijos están lejos, sus hijos no están bajo su amparo, haga su influencia sobre un nieto o sobre un sobrino o sobre alguien que necesita de su mentoría, de su cariño, de su sabiduría. Y aquí estamos en la Biblia y quiero llevarlos a una historia fascinante que es la historia del nacimiento y de la vida de la niñez de Moisés. Vamos a leer
rápidamente acerca de esta historia. Vamos a Éxodo 2, por favor, y vamos a comenzar leyendo los primeros versículos para entender algunas cosas importantes. Vamos a aprender solo 4 puntos y yo les voy a preguntar al final de mi sermón. Voy a hacer todo lo posible para predicar corto, pero tomen mucha atención porque quiero que se queden con estas lecciones de la Biblia y las puedan memorizar. Vamos a ver 4 puntos acerca de la historia de Moisés, del nacimiento de Moisés, de la madre de Moisés, de la vida de Moisés. Y esto está aquí en Éxodo 2, vamos a leer el versículo 1 y 2. Esta es la historia, tomen atención. Dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Y yo quiero que aquí veamos el primer punto que aplica para todos. Y es que en este tiempo, esta historia, la Biblia, a través de sus páginas, nos enseña que debemos aprender a dar valor a la maternidad, a la paternidad y a la vida de nuestros hijos. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, en donde el valor de la familia, de la paternidad, de la vida de los hijos está siendo cuestionado, está siendo menospreciado. En este tiempo tan difícil de esclavitud, en ese tiempo en donde el faraón decidió que estaban creciendo demasiado los israelitas y que había que matar a los bebés, Jocabed y su esposo deciden dar valor a la maternidad, dar valor a la vida de ese hijo y arriesgarlo todo para esconderlo y para salvarlo. Y yo quiero decirles que en este tiempo hay muchas voces allá afuera que están diciendo que la maternidad es un desperdicio. ¿Para qué tener hijos? Y si tienes hijos, ¿para qué dedicarte a tus hijos? Yo quiero decirles que ese no es el consejo divino. Esa no es la voz de Dios. La maternidad y la paternidad es importante. Escuchen, jóvenes. No es un gasto de dinero, no es un gasto de tiempo, es una bendición, es algo valioso que Dios ha dejado para nosotros y que nos permite, ¿saben lo que nos permite ser padres? Nos permite comprender mejor el amor de Dios. Cuando uno llega a ser padre, uno entiende un poquito mejor el amor de Dios. Y cuando uno es padre, uno también aprende a valorar más a sus propios padres y a entender muchas cosas que cuando no somos padres no entendemos. Pero esta sociedad y esta cultura está restando ese valor a la maternidad. Y yo quiero hoy que a través de esta historia entendamos que a veces es necesario hacer sacrificios, que tal vez pudieras ganar mayor dinero si no tuvieras que volver para quedarte con tu hijo, si tal vez pudieras tener más comodidad si no tendrías que atender a tus hijos. No piense así, hermana. No piense así, hermano, usted que trabaja para darle lo mejor a sus hijos. Entienda que todos los sacrificios y los esfuerzos que usted está haciendo hoy por su hijo son valiosos para el cielo. Porque usted es un instrumento de Dios y tiene el privilegio de ser madre, de ser padre y de ser hijos. Y a veces queremos darle solo cosas materiales a nuestros hijos. Pero tus hijos no necesitan zapatos de marca. No trabajes tantas horas fuera para comprarle los Nike o los Adidas. Tus hijos necesitan que tú como madre o como padre marques sus vidas. Y para eso se necesita tiempo. Porque amor en la infancia se deletrea T-I-E-M-P-O. Esa es la forma de deletrear el amor. Jocabed y su esposo tuvieron a este bebé en medio de una crisis y decidieron guardar su vida porque le dieron valor a la maternidad y a la paternidad. Debemos darle el reconocimiento del valor intrínseco de la vida y la comprensión de que cada hijo, ¿qué cosa es? Ustedes jóvenes, ¿qué cosas son? ¿Qué cosa? Una promesa divina. Eso eres tú. Pero antes quiero decirles que algunas madres y algunos padres dicen, yo moriría por mis hijos.
Alce la mano aquí, ¿quién moriría por sus hijos? Alce la mano. ¿Sí o no? Yo escuché la semana pasada a un hombre que me decía, cuando me casé, no sé de dónde sacó esa frase, pero él la dijo, cuando me casé, encontré a la persona por quien yo moriría. Qué romántico. Pero dijo, cuando nació mi hija, encontré a la persona por quien yo mataría. Interesante. Cómo el amor fluye cuando uno es padre. Y también escuché hace unos días un sermón de un pastor brasileño que me gusta mucho. Y me llamó mucho la atención porque él hablaba acerca de esto, sobre el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces él contó que él tiene un hijo con síndrome de Down. Y que ellos sufrieron mucho. Él contaba que incluso cuando él descubrió en esos años que su hijo venía con ese problema, él pensó en no tenerlo. Pero lo tuvieron y entonces un día él encontró una fotografía que su mamá, la esposa de él, la mamá del chico, guardaba. Y la miró y él veía que ella siempre tenía esa fotografía ahí en su cuarto. Y un día cogió la fotografía en su mano, la tomó, la miró y le dio la vuelta. ¿Y saben lo que decía en la parte de atrás de la fotografía? Decía Michael. Lo había escrito su esposa, la madre del joven. Decía Michael, mi antídoto contra el egoísmo. Porque así es la maternidad y así es la paternidad. La forma como Dios nos enseña a amar un poquito parecido a como Él nos ama. Así que no despreciemos la maternidad y la paternidad. Si hay que hacer sacrificios, esfuerzos, ninguna de esas cosas son sacrificios, son desperdicios. Ninguna de esas cosas dejan de tener su valor. Y el punto 2, debemos preparar a nuestros hijos para enfrentar el mundo. Muchas madres dicen, yo moriría por mis hijos, pero lo que nuestros hijos necesitan es que vivamos por ellos. Versículo 3 y 4 del capítulo 2 de Moisés. Lean conmigo la historia, queridos. Por favor, lean esta historia conmigo. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, ¿qué hizo esta madre? Preparó una cesta. ¿Dónde están las niñas chiquitas? ¿Dónde están las niñas de la iglesia? ¿Han escuchado la historia de Moisés? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué es la idea que tuvo Jocabed para cuidar a su bebé? ¿Qué es lo que hizo? Una canastita, ¿no es cierto? ¿Y qué puso ahí en la canastita Jocabed? ¿Ah? ¿Saben la historia o no saben la historia? Puso al bebé Moisés. Pero esa canastita no era cualquier canastita. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 3 y 4 dice, la embadurnó con brea y asfalto. Bien impermeable la dejó. Y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los jungos que había a la orilla del río Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Pregunto, ¿qué era lo que Faraón había ordenado hacer con estos niños israelitas? ¿Cómo los mataban? Los echaban al río. ¿A dónde fue a parar Moisés? Al río. ¿Cuál es la diferencia? Moisés fue al río en su canastita, bien preparada, bien embetunada, bien impermeable. Moisés terminó igual en el río, pero protegido, cuidado, listo para enfrentar el río. Nosotros sabemos que no se lo comió un cocodrilo en ese río porque los ángeles lo cuidaron. Porque Elena de White dice que mientras Jocabed preparaba la canastita para poner al bebé, lloraba. Le caían las lágrimas y junto con lágrimas, con asfalto, con brea, ¿saben qué más había en ese momento de construir esa canastita? Oraciones. Y así fue como Dios envió sus ángeles para cuidar a este bebé que terminó finalmente en el río. Pero ella lo preparó de alguna manera. Y es lo que nosotros debemos hacer ahora por nuestros hijos, queridos padres. Prepararlos para las batallas de la vida. Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo, refiriéndose a nosotros y a sus discípulos, sino
que los guardes del mal. No, Dios no nos llama a que nosotros le hagamos a nuestros hijos un camino de rosas, sino que nos llama a prepararlos. No prepares el camino para tus hijos, prepara a tus hijos para el camino. Yo quiero preguntarle a uno de los jóvenes de aquí, a ver, tú, ¿cómo te sientes cuando uno de tus padres te dice algo bonito, te da un halago por algo que tú hiciste bien? ¿Te gusta? ¿Seguro? ¿Te encanta? Se siente bien, ¿no es cierto? Queridos padres, cuando me refiero a equipar y a preparar a nuestros hijos, no solo me refiero a darles educación, no solo me refiero a darles herramientas para que ellos sepan trabajar. Qué lindo cuando tú ves a un padre enseñándole a su hijo a hacer una obra. Te estoy enseñando a pintar, te estoy enseñando a construir. Qué hermoso. Conozco yo allá en mi distrito, yo vengo de Washington State, en donde mi esposo es pastor, y tenemos unos jovencitos que saben hacerlo todo. Usted le pone a poner el piso, sabe poner la cerámica, sabe pintar, sabe hacer todo. ¿Dónde aprendiste todo? Mi papá. Él me ha enseñado a hacer todo esto. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Esas herramientas, ese joven no se va a morir de hambre nunca. Sabe hacer muchas cosas, las fue aprendiendo desde pequeñito. Pero yo no me refiero, queridos padres, a solamente hacer esto por nuestros jóvenes, por nuestros niños. ¿Usted sabe cómo se siente un hijo cuando usted lo ignora? Y ya escuchó cómo se siente un hijo cuando usted lo halaga, cuando usted le dice, qué bueno que te sacaste esa calificación, qué guapo que estás hoy día. Yo le digo a mi hijo todo el tiempo, tiene 15 años y está bien guapo. Qué lindo que eres, mi hijo, esas pestañas, esos ojitos de almendra que tú tienes, yo no sé cómo haces para espantarte a las chicas. Y él al comienzo como que, ay, mamá, pero yo me doy cuenta que le encanta que yo le diga esas cosas. Porque debemos construir la autoestima de nuestros hijos. ¿Saben por qué yo hago eso con Juan Martín y con mi Juliana también? Porque yo digo que ella es la niña más hermosa de toda su escuela, de las hispanas, ¿no? En realidad de todas. Pero yo hago eso, ¿saben por qué? Porque mi padre me convenció de que yo valía mucho. Él me miraba y me decía, qué hermosa eres. Yo nunca me imaginé tener una hija tan maravillosa. Yo nunca pensé que iba a tener una hija tan inteligente. Y yo entre mí decía, ¿será verdad? Pero él insistió tanto que yo le creí, hermanos. Y ese es nuestro trabajo como padres. Crear, construir, edificar una autoestima saludable a nuestros hijos, porque si usted no tiene palabras de amor, de afirmación, de halago para sus hijos, ¿para quién las tiene? Eso hace una gran diferencia en la autoestima, en el valor propio de nuestros hijos. Por favor, pare con la crítica, pare con las quejas. ¿Quiénes de los jóvenes dicen amén? Amén. Equipar a nuestros hijos para enfrentar el mundo como Jocabed equipó a Moisés no significa solamente mandarlos a la high school, a la universidad, al instituto, enseñarles a hacer algún trabajo manual, algo para ganarse la vida. Involucra invertir en su persona, resaltando sus cualidades, animándoles en sus caídas. Yo tuve una madre muy dura. Y yo creo que mi vida sería muy diferente si no hubiera tenido a mi padre. Mi mamá, yo agradezco que ella era tan estricta. Y cuando yo le llevaba una buena nota, ella me decía, pero debías haberte sacado otra mejor. Nunca era suficiente con ella. Nunca me daba un abrazo. Nunca me decía, te quiero. Pero cuando iba donde mi padre, me sobraban los halagos, los abrazos, los besos, los te quiero. Entonces, gracias a Dios, yo tuve ese balance. Porque si no, mi vida sería muy distinta. Yo no sé cómo es tu realidad. Pero hoy en el nombre del Señor te pido, ayuda a construir la vida de tus hijos de una manera saludable, a construir su autoestima, hacerles entender que tú eres valioso, aunque sus compañeros se rían de ellos, aunque la chica le diga que no, tú estás ahí para decirle que vale, que lo amas, que es inteligente, que es especial.
Enséñele a sus hijos a manejar las emociones. Los que tienen los hijos pequeños. ¿Quién tiene hijos pequeños? Cuando su hijo venga, estoy enojado, tengo rabia. Dígale, hija, no es malo tener rabia. La rabia es una emoción. Tenemos 4 emociones básicas: la alegría, el miedo, el enojo, la tristeza. No son malas esas emociones. Dios nos las dio a nosotros. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre su enojo. Es decir, tú te vas a enojar. Es una emoción. Pero tú tienes que reconocer esa emoción y no dejar que esa emoción te controle. Sino que cuando tú le preguntas a tu hijo, ¿qué sientes? Siento, y empieza el niño a identificar esa emoción. Siento rabia, o tengo miedo, tengo tristeza. Ayúdele a su hijo a que identifique las emociones y las pueda controlar, las pueda sobrellevar y no las emociones les controlen a ellos. Todas esas cosas que hacemos por nuestros hijos son herramientas para que ellos enfrenten mejor el mundo que lo que nosotros tal vez lo hicimos en el pasado. ¿Vamos a hacer eso? ¿Amén? Amén, claro que sí. Y el tiempo corre. No debemos sobreproteger a los hijos, sino entregarles todas las herramientas para enfrentar el mundo y ponerlos en manos de Dios a través de la oración. Ya vamos a hablar más de eso. Entonces, siguiente punto, creer que Dios, lean conmigo. Creer que Dios tiene un plan para la vida de nuestros hijos. Leamos los versículos del 5 al 10. En eso, miren cómo iba la historia, ¿no es cierto? Iban a matar a los niños. Faraón mandó que los lancen al río. Jocabed y su esposo cuidan a Moisés por 3 meses. Ya no lo pueden esconder, lo meten en la canastita, lo mandan al río con oraciones pidiendo que Dios los cuide y haga algo con él y lo liberte de morir, ¿no es cierto? Y entonces la hija de Faraón bajó, lea conmigo por favor Éxodo 2:5, bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas mientras tanto se paseaban por la orilla y de pronto la hija de Faraón vio ¿qué cosa? La cesta entre los juncos, y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Y cuando la hija de Faraón abrió la cesta, ¿qué encontró? Niños, ¿qué encontró? Al bebé Moisés. Seguramente estaba llorando, mi amor, pobre bebé. Pero la hija de Faraón lo encontró, ¿no es cierto? Y entonces le tuvo compasión. ¿Quién no se conmueve con un bebé llorón? ¿No es cierto? Y dijo, es un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija de Faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Qué pilas, Miriam, ¿no? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo, ¿a quién trajo? A la madre. ¿Pueden creerlo? Hoy me encanta esta historia, no puedo más. Fue a llamar a la propia madre del niño y la trajo delante de la hija de Faraón. Y ¿saben lo que le dijo ella? Llévate a este niño y críamelo. ¿Y qué le dijo la hija de Faraón? Cuando le dijo a Jocabed, llévate al niño y dame criándolo. Yo encontré a este niño, ahora se lo entrega a la propia madre, llévatelo y críalo. ¿Y qué le dice la hija de Faraón a Jocabed? Las palabras más lindas, yo te pagaré por eso. Jocabed estaba momentos atrás desesperada porque su hijo iba a ser asesinado, lo iban a matar y de repente solo Dios, queridos hermanos, solo Dios que es tan poderoso y maravilloso puede dar un giro a esta historia y hacer que una madre desesperada por salvar a su hijo, después de haberlo encomendado a Dios, después de haber hecho su parte, después de haber confiado en Dios, después de haber orado y haberlo dejado al cuidado divino, ahora la historia toma un giro y ahora le van a pagar por criar a ese hijo. ¿No les parece fantástico? Qué lindas las historias de la Biblia, ¿no? ¿Mejor que Netflix? Sí, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Saben? Ellen White dice que cuando Jocabed y su esposo tuvieron a Moisés, ellos sabían
que Dios iba a enviar un libertador para el pueblo de Israel. Y que ellos tomaron en cuenta eso al guardar la vida de su hijo, porque ellos sabían que ese libertador podría ser su hijo. Y yo quiero decirles hoy, queridos padres y queridos jóvenes, que Dios tiene un propósito para tu vida. Y que nosotros debemos tener claro que si estamos hoy respirando y con vida es porque Dios tiene un plan para nosotros en este mundo. Y cuando a su hijo se le olvide eso, querido padre, recuérdeselo y usted mismo créalo. Y sea un padre y una madre que cría a su hijo creyendo que Dios tiene un plan para la vida de su hijo. Ser padres implica confiar en el plan divino para la vida de cada hijo. Tú como madre, como padre, eres afortunado en ser un instrumento para contribuir a que el plan de Dios se cumpla en la vida de tu hijo. Al igual que Jocabed, las madres de hoy participan en el diseño divino, criando y nutriendo a los hijos que llevan promesas y propósitos eternos en su vida. La maternidad de Jocabed, que comenzó en tiempos difíciles, llega al surgimiento de un líder y de un libertador. Qué increíble lo que hizo esta madre, porque cuando Dios necesita un hombre para grandes propósitos, ¿qué hace? Él primero escoge a su madre. Crea esto, hermana. Crea esto, hermano. Cree esto, joven. Y piensa en tu vida. ¿Sabes cómo el diablo nos está confundiendo en este tiempo? Porque hay tantos jóvenes suicidándose, tantos jóvenes ahí viviendo la vida sin sentido, porque han olvidado dos cosas importantísimas, jóvenes: su identidad y su propósito. ¿Quién eres? Yo te pregunto hoy, joven, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Te has hecho esa pregunta? Es importantísimo que tú comprendas que eres un hijo de Dios, creado por un Dios amoroso, poderoso, salvado, redimido por un Dios que fue capaz de enviar a su hijo para que derramara su sangre, porque tú eres valioso. Tú eres, como diría el pastor Bullón, la cosa más linda que hay para Dios. Tu identidad es la de un hijo de Dios. Que nadie te haga pensar que tú eres cualquier cosa por ahí. Y tu propósito, tú no estás aquí para calentar el asiento de una iglesia, ni para levantarte, trabajar, irte a dormir. Tú estás para iluminar este mundo con ese amor que tú has recibido de Dios. Tú estás para glorificar a Dios con tu vida, para hacer sonreír a Dios, para ser feliz en este mundo un poquito y mucho, 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 mucho más en la eternidad. Yo le decía hoy a mi amiga Fernanda en la mañana mientras hacíamos una pequeña reflexión bíblica, que yo muchas veces cuando era joven, como ustedes, decía, eso de vivir eternamente, como que, ¿qué voy a hacer? Por los años y los años y los años y los años sin fin, qué aburrido, ¿no? Porque Dios nos ofrece vivir eternamente, que Él va a venir a salvarnos para vivir eternamente. Qué aburrido. ¿Han pensado en eso, jóvenes? Dicen, ¿qué voy a hacer eternamente? Pero saben que en estos años de mi vida cristiana, yo soy adventista de cuna, con todos mis descarríos incluidos. Aquí estoy por la gracia de Dios. Y en estos años yo he aprendido, y le decía a mi amiga esta mañana, que la eternidad es necesaria. Porque menos tiempo que eso no nos alcanzaría para agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La eternidad es necesaria, queridos hermanos, porque no hay tiempo suficiente para lograr comprender cuánto y cómo nos puede Dios amar tanto.
Y por eso necesitaremos la eternidad para estudiar, para regocijarnos, para explayarnos en ese amor incondicional, en esa gracia, en ese amor extravagante que tú en esta tierra, y aunque cumplas 100 años, no vas a lograr comprender ese amor, y por eso vamos a tener que estudiarlo por la eternidad y gozarlo y disfrutarlo. Amén. Queridos, tenemos un propósito. No lo olviden. Y usted como madre y como padre, cuando se desenvuelva con sus hijos, trátelo, cuídalo, como un joven que tiene una identidad en Dios y un propósito divino. Amén. Porque los hijos son como flechas. Vamos a abrir la Biblia en Salmos 127, versículo 3. ¿Quieren que ya termine? Ya falta solo un punto. 127, 3 y 4. Quiero que un joven lo lea, por favor. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos tenidos en la juventud. Amén, muy bien. Queridos, los hijos son herencia del Señor. Y aquí en mi versión dice saetas, pero también la traducción podría ser flechas en la mano del guerrero. Y yo pregunto, ¿las flechas se cosechan en los árboles? ¿Ah? ¿Las flechas se compran por ahí en cualquier tienda? Las flechas se hacen, las flechas se pulen, las flechas se sacan filo, las flechas se hacen. Y es usted, como madre y como padre, quien está preparando, elaborando, sacando filo a las flechas que son sus hijos en sus manos para poder lanzarlos y que lleguen alto, mucho más alto que nosotros, y que alcancen los propósitos divinos y que lleguen a la salvación. Amén. Jóvenes, solo hay una persona que se va a alegrar sinceramente de tu éxito. Tal vez tus compañeros te tengan envidia cuando tú seas el mejor de la clase, o cuando tú seas el mejor futbolista, o cuando tú ganes un premio, te van a decir, felicitaciones, pero por dentro, Pero hay alguien que siempre se va a alegrar de que tú llegues más lejos que él, de que tú llegues más lejos que ella. Y ese es tu padre y tu madre. Y por eso estamos nosotros aquí, para entender que ustedes son como flechas y tenemos el privilegio como padres de impulsarlos para que cumplan los propósitos de Dios para su vida. Amén. Yo quiero escucharlos, amén, no se me duerman. Yo quiero decirles a los padres este día, no has sido madre o padre por casualidad. Dios tiene un sueño que lleva el nombre de tu hijo. Amén. Y el último punto. ¿Cuál era el primero? ¿Quién se acuerda? Dar valor a la maternidad, a la paternidad y a la vida de los hijos. ¿Cuál era el punto número 2? Preparar a nuestros hijos para enfrentar el mundo. Amén, muy bien. ¿Y el 3? El último que acabamos de ver. Creer. Tiene un plan para la vida de nuestros hijos. Amén. Y el último, creer que somos un eslabón en el plan redentor de Dios para nuestros hijos. ¿Cuánta diferencia hacemos nosotros en la vida de nuestros hijos? Yo les dije al inicio que cuando somos padres aprendemos a entender un poco el amor de Dios. Pero no solo eso, sino que tenemos el privilegio de mostrar el amor de Dios a nuestros hijos. La referencia que ellos van a tener del amor de Dios va a ser cómo usted lo trate. Es algo intrínseco, lo va a relacionar. Me hablas de un Dios que es amor, pero tú me tratas como el perro. No puede ser, hermanos. Es nuestro privilegio
contribuir en la salvación de nuestros hijos. Y la primera forma de contribuir es demostrando nosotros el amor de Dios a nuestros hijos, con nuestro trato, con nuestro carácter. ¿Dónde están los jóvenes que dicen amén? Jocabed aprovechó la oportunidad de criar a su hijo mientras lo tuvo con ella. Y la Biblia entrega dos características del carácter de Moisés. Y con esto vamos a terminar. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos 11, 24 y 27. Moisés es un líder admirable, un hombre sensacional, un hombre que Dios usó de una forma extraordinaria, ¿no es cierto? Y que está en la lista de los héroes de la fe. Vamos a abrir, por favor, el libro de Hebreos 11, versículo 24 al 27. Dice, por la fe Moisés ya adulto renunció ¿a qué cosa? Renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Ustedes saben la historia, ¿no es cierto? Su madre lo cría por esos años y luego lo devuelve. Y él va y se desenvuelve. Moisés tiene ese privilegio de desenvolverse en el palacio con la mejor educación de ese tiempo, aprendiendo artes marciales, a pelear, a luchar, idiomas, un joven sumamente privilegiado. Pero la Biblia dice que en su momento, para los que no conocen la historia, Moisés entiende que él tiene un llamado a ser el libertador de su pueblo y quiere hacerlo por sus propias fuerzas, matando a un egipcio, ¿no es cierto? Y luego él es desterrado, se va, luego Dios lo llama a través de una zarza ardiente, Moisés acepta ese llamado y vuelve a Egipto para liberar al pueblo, que finalmente lo hace con mano poderosa de parte de Dios. Pero este listado de los héroes de la fe en Hebreos detalla dos características de Moisés. Pongan mucha atención. Una, dice la Biblia, versículo 25, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Versículo 26, consideró que el oprobio por la causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Saben lo que significa esto, jóvenes? Dice que Moisés tenía todo, ¿no es cierto? Las riquezas, seguramente también las egipcias guapísimas esperando por él, honor, importancia, autoridad, tenía todo. Realmente la gente se mata para tener lo que Moisés podría haber tenido. ¿Sí o no? Es el sueño de cualquier persona tener lo que Moisés tuvo y podía llegar a tener aún más. Pero dice que él dejó eso de lado y prefirió el oprobio de la causa de Cristo, prefirió servir al Señor, prefirió realmente las cosas eternas, porque dice aquí, tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Saben lo que significa eso? Que él aprendió a postergar la gratificación inmediata. ¿Saben lo que tenía Moisés? Dominio propio. Repita conmigo. Jóvenes, ¿qué tenía Moisés? No han comido. ¿Qué tenía Moisés? Dominio propio. Saber postergar la gratificación inmediata, eso es algo dificilísimo. Hay algunos estudios, y ustedes van a ver en las redes sociales, y yo estuve mirando algo sobre Harvard, de los niños que desde pequeños les ponen los dulcecitos y les dicen, si no te comes este dulce, yo te voy a dar 2 cuando yo regrese. Y los dejan ahí, los filman y empiezan, algunos solo le quitan el envoltorio, otros le dan una probadita, otros se lo mandan la primera y otros lo dejan y esperan y reciben luego el premio. Y esos niños que actúan con dominio propio desde pequeños son más victoriosos y exitosos en el futuro, porque el dominio propio, que es un don del Espíritu Santo, hace la diferencia en nuestras decisiones. En este mundo en donde lo que la gente anda buscando es la gratificación inmediata,
Tener dominio propio hace una gran diferencia. Y es lo que Moisés tenía. Yo me imagino, yo me pregunto, ¿cómo Jocabed inculcó esto en Moisés de chiquito, en esos años de crianza? ¿Cómo lo está haciendo usted, querida mamá? ¿Cómo le está enseñando a su hijo a tener dominio propio? La mejor manera de enseñar a nuestros hijos siempre va a ser con el ejemplo. Pero tómese el tiempo de decirle y de enseñarle, y aprendan, jóvenes, que es necesario en este mundo postergar la gratificación inmediata y hacer que nuestra mirada esté puesta en la recompensa mayor. La recompensa de ese momento cuando Cristo venga y te diga, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Moisés aprendió que más valiosas que las riquezas materiales son las riquezas celestiales. Jocabed le enseñó a valorar las cosas espirituales. Debemos cuidar de decir a los hijos que las cosas celestiales importan y dedicar todo nuestro tiempo y nuestra mejor energía solo a las cosas temporales. Eso se llama inconsecuencia. Eso se llama doble discurso. Y si hay algo que la juventud detesta y si hay una razón por la que los jóvenes se van de la iglesia, es por las incongruencias de los adultos, que dicen una cosa que suena muy bonito, pero luego viven de una manera tan diferente. Si usted dice que las cosas espirituales son importantes, demuéstrelo en su familia. Reúna a sus hijos para orar, reúna a sus hijos para el culto familiar. No vaya a trabajar esas horas extras si puede ese tiempo servir a Dios y a la iglesia. Y yo quiero decirles que Dios paga mucho mejor. Sea coherente con su discurso. Enséñele a su hijo a valorar las cosas espirituales. Jóvenes, den valor a las cosas de Dios. Tomen en cuenta la importancia de valorar las cosas eternas más que las cosas pasajeras de este tiempo. Y número 2 de las características de Moisés, se mantuvo firme como viendo al invisible. Versículo 27, por la fe salió de Egipto. Lea conmigo. Hebreos 11:27. Por la fe que hizo Moisés, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Cómo es eso de ver al invisible? A ver, ¿cómo se puede ver al invisible? ¿Saben cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ver lo que no se ve? Ustedes son lo máximo, son pilas, me caen bien. Moisés tenía fe en Dios. Él aprendió a ver lo invisible. ¿Saben cuándo es el mejor momento para construir y desarrollar la fe? Cuando los niños son pequeños. Por eso yo les pido a las madres y a los padres que están aquí, a los abuelos que tienen hijos pequeños, invierta tiempo en desarrollar la fe de su hijo. Cuéntele las historias de la Biblia. Ellos se van a asombrar, van a abrir los ojos. Ellos no le van a estar cuestionando si eso fue posible, no fue posible, si la ciencia va acorde con la Biblia. Dios es el mejor científico del mundo. No es que la Biblia engañe, pero cuando usted tiene un niño pequeño es el momento precioso para sembrar la fe en Dios, en ellos. No pierda esa oportunidad. Los estudios dicen, estos jovencitos, adolescentes, ahora están aquí. Cuando tengan un poquito más de dinero, de independencia, van a tener que decidir. Y muchos de ellos van a decidir salir de los caminos de Dios porque no han tenido una fe firme. Y es ahora cuando nosotros podemos construir esa fe en nuestros hijos, a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, de nuestro tiempo, al repasar las historias y la palabra de Dios. Vamos enseñándole a nuestros hijos a ver al invisible. Eso fue lo que Moisés hizo y por eso se convirtió en este hombre, en este líder que pudo servir a Dios. Seguramente su madre en esos tiernos años le enseñó a desarrollar fe. ¿Tenía qué cosa Moisés?
¿Qué cosas aprendió? Tenía la mirada puesta en la recompensa y se mantuvo firme, como viendo al invisible. Miren lo que dice esta cita. Jocabed se esforzó con más fervor aún para unir su alma con el cielo. Trató de implantar en su corazón el amor y la lealtad a Dios y llevó a cabo con fidelidad esa obra. Ninguna influencia posterior pudo inducir a Moisés a renunciar a los principios de verdad que eran el centro de la enseñanza de su madre. ¡Qué impacto en la vida de este joven! ¿Saben? Realmente usted y yo somos instrumentos de Dios para la salvación de nuestros hijos. Y quiero hacerle una pregunta hoy a los padres. ¿Estás orando para que para que tu hijo acepte? ¿Estás orando para que tu hijo acepte a Jesús como su Salvador personal? Tal vez estamos orando para que tenga mejores notas, para que consiga un buen trabajo, para que me mantenga cuando esté viejita. No estaría mal. Yo les dije a mis hijos, no quiero asilos. Pero a veces estamos tan preocupados por el éxito de nuestros hijos en esta vida terrenal que no estamos orando para que ellos tengan un encuentro con Cristo. Y esa debería ser nuestra principal oración y nuestro principal esfuerzo, porque usted y yo somos parte de ese eslabón. Nosotros somos un eslabón en la cadena de salvación de nuestros hijos. A veces pareciera que ellos escuchan más a otros que a nosotros. Puede ser. Dios tiene varias formas de usarnos. Pero el mejor agente de salvación que Dios tiene se llama mamá y papá. Amén. Cada día, cada hora invertida en el crecimiento, en el desarrollo y la salvación de los hijos es como sembrar semillas en el suelo fértil del tiempo, que producirá una cosecha que perdurará ¿por cuánto? Por la eternidad. La influencia de una madre de oración temerosa de Dios, qué hermosa esta cita, me fascina. Durará por toda la eternidad. Ella puede ir a la tumba, pero su obra perdurará. Dejar de orar por los hijos es abandonarlos en la batalla de la vida. Es la peor forma de desampararlos. Madres y padres de la iglesia de Ágape, despertad y reconocer que vuestra influencia y vuestro ejemplo afectan el carácter y el destino de vuestros hijos. Y yo quiero hacer un llamado aquí para terminar. Quiero que podamos aprender de esta historia. Y como leímos en el texto inicial, tal vez hoy estás sembrando con lágrimas. Pero como decía el salmo que leímos al inicio del culto, con alegría vamos a cosechar. Queridos padres y madres, no pierdas el privilegio de presentarle a Jesús a tus hijos, de presentarles al mejor amigo. No pierdas la oportunidad de enseñarle que Jesús siempre le va a recibir con los brazos abiertos. A mí me llama la atención porque yo me crié un poco farisea. Y a veces me chocaba un poco porque mi esposo les sabe decir a mis hijos, hijos, yo quisiera que ustedes nunca caigan, pero si ustedes cierran el camino, si ustedes se equivocan, si ustedes caen, yo quiero decirles que Dios siempre los va a recibir de vuelta. Y yo también. Y a veces cuando yo lo escucho así, antes honestamente me molestaba un poco, porque yo, no, que no caigan, ¿cómo se te ocurre? Eso es lo que tienes que incentivarles, que no caigan, no que si caen, nada. No, tú tienes que incentivarles que no caigan. Eso le decía yo a mi esposo. Pero él ha seguido con su discurso. Hijos, jóvenes de la iglesia de Ágape, si algún momento equivocan el camino, si las luces de este mundo los atraen, si algún momento deciden darle la espalda al Señor, yo quiero decirles hoy en el nombre de Cristo que Él siempre los va a esperar de regreso con los
brazos abiertos, tan abiertos, como lo hizo en aquella cruz. Y padres, nosotros también debemos hacer lo mismo. Luchar para que nuestros hijos no se alejen del Señor. Pero si hay aquí algún padre que tiene algún hijo descarriado, si hay aquí alguna madre que quisiera que su hijo está aquí, pero su hijo está allá afuera en el mundo, no deje de orar, no se rinda. Ese hijo que hoy no está aquí, antes que ser su hijo, es hijo de Dios. Y Dios no se va a rendir con él, y usted debe seguir orando y confiando. He visto tantos milagros, hermanos. Yo creo en este ministerio de madres de rodillas, hijos en pie, porque veo milagros en la vida de los hijos y en la vida de las madres, porque cuando una madre y un padre se consagra a Dios para ser un mejor instrumento suyo en la salvación de su familia, uno es transformado por la influencia del Espíritu Santo. Qué lindo cómo trabaja Dios. Y yo quiero hacer un llamado para terminar en esta mañana. ¿Hay alguna madre, algún padre que quiere hoy decirle: Señor, tú conoces mi condición, tú sabes todos mis errores, sabes en lo que he fallado, sabes lo que he hecho bien, sabes en lo que estoy luchando hoy, pero yo quiero hoy día entregarme a ti con toda la influencia que yo tengo sobre mis hijos, o tal vez sobre mis sobrinos, o tal vez sobre un nieto. Quiero entregarme hoy a ti para que tú me uses como un instrumento de salvación en mi familia. ¿Quiénes de los padres, madres, tíos, abuelos que están aquí quiere pedirle eso al Señor? Alce su mano, por favor. Póngase en pie, por favor. Yo quiero orar por ustedes. Dios está mirando. No alce la mano por compromiso. No necesita pararse. Entréguese al Señor. Dios quiere usarlo. Hay una juventud, hay niños, hay bebés, hay jóvenes que están necesitados de una influencia espiritual real, y es usted y yo los que estamos llamados a hacerlo. Yo quiero preguntar a los jóvenes en esta mañana. Quiero preguntarles a los jóvenes, ¿hay algún joven aquí que quiere decirle hoy al Señor: tú conoces mi condición, Señor, y quiero pedirte que me ayudes a cumplir tus propósitos? Quiero pedirte que me ayudes a vivir de acuerdo a tu plan. Quiero pedirte que mi vida te haga sonreír, Señor. Quiero que me enseñes por dónde debo ir en el camino. ¿Hay algún joven que quiere decirle hoy al Señor eso? Quiero que alce su mano, por favor. Si hay algún joven que hoy quiere aceptar este compromiso con Dios, de poner su vida en las manos del Señor para que Él la dirija. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, jóvenes. Dios los está mirando y quiere tocar sus vidas, quiere bendecirlos, quiere cumplir sus propósitos y sus planes hermosos en ustedes. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu gran amor por nosotros. Te damos gracias por estas historias que nos muestran cómo tú obraste en el pasado en la vida de personas y cómo quieres obrar en nuestra vida hoy. Aquí están los hermanos de la iglesia de Ágape, se han puesto en pie, hombres y mujeres, padres, madres, tíos, abuelos, que quieren entregarse a ti para que tú los uses como una influencia espiritual. Tú sabes lo que han hecho bien, tú sabes lo que han hecho mal, pero hoy en el nombre de Cristo creemos que nunca es tarde para convertirnos en el padre y la madre que tú quieres que seamos, Señor. Bendice a estos hermanos que con un corazón sincero desean ser usados por ti en favor de la salvación de sus hijos y sus amados y su familia. Pero también bendice a los jóvenes. Tú conoces sus luchas, viven en un tiempo tan difícil, tan cercano a tu venida, Señor. El diablo los odia. Recuérdales su identidad, su propósito, y ayúdales a vencer en tu bendito nombre, Señor, para poder vivir y gozar la eternidad contigo y con su familia. Todo esto te pido con una bendición muy especial de la presencia de tu Santo Espíritu constante en esta iglesia de Ágape. En el nombre de Jesús. Amén.